Teniente Marjorie Vilela Orozco, muy buenas tardes. Un placer y un agrado continuar con estas tareas encomendadas para el futuro profesional de uno. Al momento vamos a ver el capítulo 1 de la materia, de lo cual hemos hecho unos papelógrafos para indicar sobre la temática del título del cual la materia es muy interesante. Sí, nos refiere el módulo de delincuencia y violencia, causas, efectos y tácticas. Esto nos quiere indicar y nos tiene conceptualmente, nos indica el delito y la violencia, identificado las causas registradas de la violencia, su magnitud y los factores asociados en la actualidad, como es en América Latina, Central y específicamente en el Ecuador, de los cuales tenemos la violencia. La violencia nos indica, la violencia en sus diversas formas es una amenaza principal hacia la ciudadanía, ¿sí? De hecho, una de las preocupaciones más importantes que tiene la región es en el crecimiento de la violencia y el crimen. También tenemos las características. Las características nos indican, se ven reflejadas en algún tipo de agresión, lo cual da origen a las múltiples manifestaciones donde en su mayoría son relevantes el alcoholismo, la ignorancia, la falta de comprensión, las adicciones, etc. Y tenemos los tipos de violencia. Tenemos 4 tipos de violencia, de los cuales vamos a hablar de cada uno de ellos. Por lo pronto tenemos, primero, la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia juvenil. La violencia directa se manifiesta en lo siguiente. Es la violencia física y su objetivo es neutralizar, destruir, herir o matar. También tenemos la violencia estructural, es agredir a una agrupación colectiva de la misma estructura política o económica. Tenemos la violencia cultural, la que se nos refiere al aspecto de cultura que aporta una legitimidad a la utilización de los instrumentos de violencia, de los cuales los hemos mencionado en las violencias anteriores. Y por último, tenemos la violencia juvenil, que se refiere a los actos físicamente destructivos, como es el vandalismo que realizan los jóvenes y que afectan a los otros jóvenes de la sociedad. Las estadísticas del delito de mayor connotación social y operativos policiales a nivel nacional son las estadísticas de los datos que arrojan el mayor grado directivo mediante los operativos policiales que se desarrollan a nivel nacional y de los cuales cada uno maneja una estadística y es la agrupación de todos estos datos para poder tener una estadística comprensible a nivel nacional, y tocará buscar los mecanismos y estrategias que ayuden a bajar esos índices de delincuencia a nivel nacional. Tenemos el delito contra la propiedad, los cuales nos indica la diferencia del hurto y el robo. El hurto es lo que se lleva el delincuente o la persona en una situación de facilidad, ¿sí? El robo nos indica que siempre va a haber una agresión hacia la víctima. Puede ser, ¿para qué? Para lograr el objetivo que él desea llevarse. Tenemos las georreferenciaciones, es el uso de coordenadas que se utilizan en los sectores, barrios de la ciudad para plantear una estrategia y poder contrarrestar la delincuencia. Los delitos contra la persona nos indica que son las lesiones, homicidio y asesinato. Este tipo de delito es dirigido hacia las personas como víctimas del mismo, siendo el bien jurídico protegido a la integridad de dicha persona y la vida humana. Y también tenemos la delincuencia. Al hablar de delincuencia estamos haciendo referencia al hecho de cometer uno o varios delitos. Es una acción que ejerce uno o varias personas al violar las leyes y por las cuales, en caso de ser condenados por tales hechos, deben cumplir un castigo impuesto por un juez. La corriente sociológica se nos concentra en distintos tipos de problemas. La escuela clásica de la criminología está relacionada con el hecho criminal de utilizar diferentes técnicas e instrumentos para la intervención de los delincuentes y las víctimas.
Tenemos también la prevención, de lo cual siempre la Policía Nacional tiene que prevenir el delito para que no se consuma en diferentes lugares. Y el concepto y estrategia de la prevención es buscar una estrategia de prevención y evitar que ocurran delitos basados en crímenes que podrían cometerse de no haber intervenciones preventivas, como es el patrullaje preventivo que hacemos todos los policías nacionales a nivel nacional. Mi teniente, agradeciéndole de haberme escuchado en este capítulo muy interesante, continuar adelante, yo le quedo muy agradecido, muchísimas gracias. Tenemos que seguir trabajando para continuar para la seguridad y el cuidado del país. Muchas gracias, mi teniente, se cuida.